Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor darle la más cordial bienvenida a este evento llamado Riesgo e Incertidumbre Empresarial, Síntomas y Soluciones, una iniciativa entre la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Occidente. Le solicitamos por favor a todos los asistentes silenciar sus dispositivos móviles y disponerse para dar inicio a este evento. Hoy estamos reunidos en este espacio para reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones en un entorno empresarial cada vez más incierto y cambiante, y cómo también desde la academia podemos aportar soluciones efectivas a partir del conocimiento, la experiencia y la formación especializada. Agradecemos también la presencia de todas las personas que nos acompañan, en especial a los directivos de ambas instituciones, a los invitados académicos y empresariales y a quienes han hecho posible la realización de este evento, así como todos los asistentes que se encuentran de manera virtual o conectados. Gracias por hacer parte de este encuentro académico que busca responder a los retos contemporáneos del mundo empresarial. A continuación, me permito leer el orden del día. Primero, palabras de bienvenida de Françoise Contreras, directora de investigación y profesora titular de carrera de la Universidad del Rosario. Segundo, conversación sobre el desarrollo de esta alianza interinstitucional y el rol de las facultades. Tercero, presentación de la especialización en gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial. Cuarto, panel empresarial con invitados del sector real. Quinto, conclusiones y cierres. A continuación, damos la bienvenida a la profesora Françoise Contreras, directora de investigaciones de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Ella es magíster en educación y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, así como con un postdoctorado de la Universidad Leipzig de Alemania. Profesora Françoise, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, señora. Buenas tardes para todos. En nombre de nuestra decana Sandra Chacón, quien por asuntos personales pues no pudo asistir, y en el mío propio, François Contreras, quiero pues darles una cordial bienvenida al lanzamiento de la especialización en gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial. Quiero saludar muy especialmente al doctor Germán Gallego, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente, al doctor Jairo Lozano, decano de la Facultad de Administración, también de la Universidad Autónoma de Occidente, a nuestros panelistas invitados, doctor Abel Cardona, Daniel Rubio, Cristian Castillo, distinguidos empresarios, futuros estudiantes, egresados, directivos, profesores, en fin, colaboradores, colegas, invitados especiales y a toda nuestra comunidad universitaria. Tengo el honor de poder estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta bienvenida al lanzamiento de esta especialización, eh, en la que esperamos que sea un programa, y de hecho así fue diseñada, como un programa que puede responder a las crecientes necesidades del mundo empresarial actual, y que estamos seguros podremos marcar un hito en la formación de líderes estratégicos para las actuales circunstancias del entorno. Es claro que vivimos en una era de constante disrupción, en la que la gestión del riesgo ha dejado ya de ser una función operativa para convertirse en una prioridad estratégica. La volatilidad de los mercados, las crisis geopolíticas y las transformaciones digitales han demostrado que la incertidumbre no es la excepción, sino que hoy en día podemos decir a la norma. En este contexto, las organizaciones necesitan profesionales con un enfoque analítico y estratégico, que sean capaces de anticipar, mitigar y convertir esos riesgos en oportunidades. Y hacia allá va orientada esta especialización, que ha sido diseñada atendiendo estas necesidades con un enfoque holístico y multidisciplinario. Esperamos proporcionar herramientas metodológicas, modelos analíticos y estrategias prácticas
para la gestión de riesgos en diversos sectores. Además, con la especialización se va a fomentar el desarrollo de competencias claves como la toma de decisiones bajo condiciones de alta presión e incertidumbre, eh, fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico y fortalecer o favorecer la resiliencia organizacional. Sabemos que aunque muchas empresas ya han desarrollado sistemas de administración de riesgos, pocas incluyen estrategias para gestionar estos riesgos emergentes que llegan a ser disruptivos. Este programa busca cerrar justamente esta brecha, formando profesionales preparados para enfrentar los desafíos de un entorno que está en constante evolución. Otro, diríamos, de los mayores valores de esta especialización es su enfoque aplicado. Además de ser holístico, ahora también decimos un enfoque muy aplicado que integra el rigor académico con la realidad empresarial. Contamos con un equipo de profesores expertos, provenientes tanto del mundo académico como del sector empresarial, garantizando así una formación alineada con las demandas del mercado. Además, los estudiantes tendrán acceso a laboratorios de simulación de crisis, estudios de casos reales, permitiéndoles fortalecer sus competencias en escenarios concretos. Y algo que nos enorgullece es que este programa es el resultado de una alianza entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Rosario, dos instituciones con una sólida trayectoria y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Esta colaboración enriquece el contenido académico y también amplía las oportunidades de networking y fortalece la generación de conocimientos a través de investigaciones conjuntas y el acceso a una red de expertos nacionales e internacionales. A nuestros futuros estudiantes los invitamos a ser parte de esta transformación. Más que un programa académico, esta especialización que desarrollaremos de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Occidente es una plataforma para el crecimiento profesional, la innovación y la construcción de un futuro empresarial más seguro y de esta forma también contribuir a un mundo más sostenible. Agradecemos a todos los que han hecho posible este lanzamiento, desde nuestro equipo académico hasta nuestros aliados estratégicos en el sector empresarial. Su compromiso ha sido fundamental para la creación de un programa que estamos seguros marcará la diferencia en la formación de nuevos gerentes del riesgo y de la incertidumbre. Los invitamos a aprovechar este espacio para explorar, preguntar y descubrir todo lo que esta especialización tiene para ofrecerles. Que este evento sea el punto de partida de un camino lleno de aprendizajes, crecimiento y nuevas oportunidades. Bienvenidos a la nueva era de la gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial. Muchas gracias. A usted, profesora Françoise, muchísimas gracias por esas palabras que nos comparte el día de hoy. A continuación, damos paso al bloque Desarrollo de la Alianza y el rol de las facultades, donde conoceremos de primera mano cómo surge esta iniciativa conjunta y el impacto que proyecta la misma. Nos acompaña en este espacio Jairo Alexander Lozano, decano de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Occidente, Francisco José Correa Escobar, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Universidad Autónoma de Occidente. Él es magíster en Dirección de Comunicación y Comunicación Digital. Y también Diego Fernando Arias, director de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, doctor en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California. Francisco, adelante. Muy buenas tardes a todos, Juan Pablo, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos y sobre todo un gusto estar acompañándolos en el lanzamiento de un programa lleno de virtudes, lleno de alcances y sobre todo lleno de fortalezas, donde la cocreación, la cooperación y la suma de calidades en la educación superior, pues son, yo creo que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros futuros egresados. En este momento estamos aquí presencialmente con el doctor Jairo Lozano, decano de la facultad, y nos conectaremos de manera híbrida a la Universidad del Rosario con el doctor Diego Fernando Arias, director de la especialización.
Quiero confirmar que el doctor Diego nos está escuchando en la Universidad del Rosario y que podamos dialogar unos cuantos minutos, no solo de la génesis, sino de los retos y el alcance que podemos tener con este programa súper innovador. Así es, Francisco. Muy buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan en este evento de lanzamiento, de manera muy especial a los que se encuentran de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos acompañan desde cualquier parte del mundo, desde cualquier escenario remoto, porque justamente esa es el escenario de estos nuevos contextos donde la educación la podemos hacer viva de esta manera. Y, por supuesto, decano Jairo, muy buenas tardes. ¿Cómo van todos por allá en Cali? Diego, muy bien, muy buena tarde. Buena tarde, Francisco. Totalmente de acuerdo. Un gran saludo a todos aquellos y aquellas que nos están acompañando hoy físicamente en la Universidad de Rosario, en Bogotá, físicamente aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, y también a todos los que nos están acompañando a través de nuestros canales institucionales. Este es un hito en el cual vamos a hablar al respecto, ¿no? Hay varias características de la especialización que están unidas hoy para este gran lanzamiento. Gracias, Diego, Jairo. Y quiero empezar precisamente aprovechando nuestro ecosistema digital, los ecosistemas digitales de la Universidad Autónoma y de la Universidad del Rosario, para preguntarle a Diego, Diego, ¿cómo se dio la génesis de esta alianza que hoy se materializa, que hoy nos lleva a estar ya a puertas del inicio de la oferta y de la construcción y sobre todo del inicio programático de esta especialización? Y es, Francisco, fíjate que la historia de este programa es producto realmente y fruto de todos los esfuerzos conjuntos entre estas dos grandes instituciones. Dos instituciones que se caracterizan no solo por un contexto de excelencia académica, sino en un escenario de acreditación como tal y por supuesto de reconocimiento no solo nacional e internacional. Nosotros venimos trabajando de la mano con esta universidad, con la Universidad Autónoma de Occidente, ya hace 6 años, en donde tenemos hoy programas activos con la Facultad de Jurisprudencia. Y cuando hablábamos con las directivas, recuerdo mucho hace unos 2 o 3 años, y íbamos a Cali, Cali venía acá a Bogotá, recuerdo muy bien, oiga, ¿por qué no ampliamos la oferta? ¿Por qué no ampliamos la oferta de esas especializaciones? Y adicional de ampliar la oferta de esas especializaciones, ¿por qué no hacemos efectiva la realidad de las necesidades de cada una de las mismas? Y en ese contexto, en el contexto de poder atender las necesidades, surge este tema tan bonito y del que hoy todos hablamos, es el riesgo y la incertidumbre empresarial. De manera tal que esos esfuerzos entre las dos escuelas de administración de estas dos grandes universidades, pues hoy dan ese fruto. Y ese fruto se materializa en un programa de posgrado que va dirigido no solo para aquellos que les gusta el riesgo y la incertidumbre, sino para aquellos que realmente hoy en estos contextos cambiantes, lo veíamos hoy con el tema de Estados Unidos, lo veíamos hoy con los temas geopolíticos, con los temas, todos los temas relacionados con los temas financieros y económicos de cada uno de los diferentes contextos y de las regiones, que se hace necesario un programa de riesgos e incertidumbre. Además, quiero decirles algo, es la primera y única oferta en el país bajo este modelo y en este contexto y bajo esta denominación, Francisco. Muchísimas gracias, Diego. Jairo, Diego menciona algo súper importante y es que la alianza entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Rosario no es algo nuevo. Es algo que se viene gestando, fortaleciendo y dando resultados hace ya varios años. Y cuando nos encontramos dos instituciones comprometidas con la calidad, pero dos instituciones que le apuestan a la intermediación y la mediación tecnológica en el proceso formativo sin castigar la calidad, ofertando desde el ecosistema digital y con estándares de alta calidad, un programa súper innovador. ¿Qué se le viene a la cabeza, Jairo? Cuando estaban empezando la suma de todas estas cosas, de fortalezas, de alcances y sobre todo de esa experticia que dos instituciones tienen, ustedes dijeron, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo hacemos que esa experticia llegue a los estudiantes y al futuro de Colombia en los estudiantes?
Bien, Francisco, empiezo retomando algo que mencionó Diego, y es el esfuerzo de las dos instituciones acreditadas de alta calidad, que veníamos haciendo, desarrollando iniciativas, pero en este caso, desde la Escuela de Administración en la Universidad de Rosario, la Facultad de Administración de la UAO, comenzamos a mirar, bueno, ya venimos trabajando desde otra facultad, desde otro punto de vista, ¿por qué no trabajamos nosotros algo nuevo? Nuevo, como lo mencionó también Diego ahorita, es porque lo vamos a construir desde cero, porque lo vamos a construir con características únicas a nivel nacional, porque también estamos pensando que con este gran paso, el prestigio, el renombre, la cobertura de las dos instituciones en diferentes connotaciones geográficas del país, nos unimos, fuimos, me acuerdo que en la primera visita estuvimos conociendo la parte importante de esta modalidad que mencionó Diego, es la infraestructura que tiene ambas instituciones alrededor de la metodología y pedagogía en la cual está ofrecida la especialización, que es la modalidad híbrida, en la cual la estamos viendo hoy. Diego está en Cali, perdón, Diego está en Bogotá, estamos en Cali. Imagínense el aula de clase hoy en día. Diego y yo somos estudiantes, los profesores están ahí, que son nuestros panelistas, pero si por cuestiones de tráfico, cuestiones de situaciones ajenas a nuestra voluntad, no podemos venir físicamente a alguna de las dos instituciones, pues simplemente nos conectamos y seguimos formándonos alrededor de los resultados de aprendizaje y las competencias que la especialización, que ahorita precisamente es como el hito y el centro del lanzamiento, va a ofrecer a los estudiantes. Quiero hacerles una pregunta a los dos y que me lo respondan desde sus dos escenarios. Y con esta pregunta, que sea la antesala de la transición que haremos al conversatorio con nuestros expertos. Y es, en un entorno tan innovador como es el ecosistema digital, con profesores súper relevantes y con la apuesta por el desarrollo de competencias, ¿cómo vemos ese gran inicio, ese reto? ¿Cuál es el gran reto para materializar esto? Diego, no sé qué piensa, pero yo creo que los grandes retos para iniciar ya los hemos sobrepasado. Yo creo que lo que viene ahorita es la materialización de esa gran alianza que nos lleva a unir fortalezas. ¿Qué opina, Diego? Completamente de acuerdo, decano. Me uno al tema. Digamos que uno de los grandes retos están dados es en que realmente los aspirantes y los interesados saquen provecho de este gran programa. Sin duda alguna, estas dos instituciones han creado unos grandes diferenciales de este programa y no solo se han enfocado en poder brindar todas esas habilidades fuertes a los estudiantes, a los futuros estudiantes, sino también en brindarles las habilidades blandas que un gerente, por eso la gerencia del riesgo es tan importante y de la incertidumbre. Hoy un gerente necesita tener, por un lado, un componente estratégico muy fuerte, un componente de liderazgo completamente comprometido y, por supuesto, dos escenarios que no se pueden quedar atrás, y es un escenario de innovación y el emprendimiento que al interior de cada uno de los programas que hoy se están gestando entre las dos instituciones, pues podrán hacer parte los interesados de los mismos. Muchísimas gracias, Diego. Sí, Jairo. Francisco, solo para agregar un punto más, y es la experiencia que tienen ambas instituciones y con el relacionamiento empresarial. O sea, esto no sale solamente de iniciativa de una escuela, una facultad de administración, sino la experiencia en formación y relacionamiento con el sector empresarial. Un programa innovador, integral, basado, mediado por tecnologías, con la experiencia de dos grandes instituciones, con la experiencia y el relacionamiento de dos grandes instituciones, pues creo que es la gran apertura de algo que le auguro muchísimos éxitos y sobre todo muchísimas ganas desde cada una de las instituciones. Vamos a continuar con este espacio de lanzamiento de esta especialización. Le voy a dar de nuevo el paso a Juan Pablo para que continuemos con nuestros invitados y con la agenda del día. Gracias, Jairo. Gracias, Diego. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes y bueno, desde la presencialidad o desde la presencialidad física y presencialidad virtual, desde el entorno digital, muchísimas gracias y una feliz tarde. Sigan con nosotros en este lanzamiento.
Francisco, señores, muchísimas gracias a ustedes por las palabras y el espacio que nos acaban de permitir. En este momento, entonces, damos paso a la presentación de la especialización en gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial, un programa que surge para enfrentar las nuevas realidades del entorno empresarial. Este espacio nos acompañan los coordinadores Edinson Delgado Martínez, coordinador de la especialización en la Universidad Autónoma de Occidente. Él es economista con énfasis en administración de negocios, magíster en negocios internacionales y doctor en educación. Y el señor Hugo Alberto Rivera es el coordinador en la Universidad del Rosario. Él es economista, magíster en administración de empresas y doctor en economía y empresa. Señores, bienvenidos y adelante. Hola a todos. Este es el espacio donde vamos a presentar de manera resumida cómo está estructurada la especialización en gerencia de riesgo y la incertidumbre empresarial. ¿Pueden por favor proyectarme la diapositiva donde para que todos puedan ver cuál es el perfil de ingreso y la estructura de lo que tenemos de nuestro programa para que todos lo podamos ver? La especialización en riesgo, en gerencia de riesgo y la incertidumbre empresarial, tiene como perfil de ingreso aquellas personas interesadas en las organizaciones en poder mitigar los riesgos que se presentan en el entorno. Allí lo vemos como unos rasgos característicos, todo aquel interesado en poder gestionar de manera efectiva aquella incertidumbre del entorno. Cuando pensábamos hace algunos años cuál era la composición de nuestro programa, entonces en el primer semestre, ¿con qué se va a encontrar aquella persona que ingrese al programa de gestión del riesgo, gerencia de riesgo y la incertidumbre empresarial? Una primera parte que fortalece el pensamiento estratégico. Por eso vemos allí la asignatura creación de oportunidades basadas en el entorno, donde vamos a trabajar la incertidumbre desde el punto de vista estratégico, una de las grandes fortalezas de la Universidad de Rosario durante más de 20 años. Trabajaremos allí todo lo que es el análisis de la turbulencia del entorno y la incertidumbre, más ahora en una situación donde la incertidumbre llega en un momento inesperado para los países y para las organizaciones. Luego avanzamos en ese primer ciclo o en ese primer semestre, donde desarrollaremos una serie de habilidades para el proceso de toma de decisiones gerenciales, habilidades que estarán fortalecidas en el manejo de aquellos espacios o laboratorios que tenemos en las escuelas de administración y en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. En ese primer semestre o en ese primer ciclo también luego tenemos otra serie de elementos, el riesgo y la resiliencia organizacional. Entonces muchos pensarán, bueno, ¿y qué vamos a ver allí? Es que la resiliencia se constituye en una de las alternativas que existe para enfrentar la turbulencia del entorno. Por eso allí, en esa asignatura, no es hablar de la resiliencia como se había hablado hace algunos años en la pandemia, como algo romántico, como algo que permite que una persona enfrente un momento de adversidad. No, la resiliencia organizacional es realmente una capacidad de enfrentar con suficiencia los momentos de adversidad extremos. Luego, el primer ciclo va avanzando y tenemos allí lo que se llama la gestión y medición del riesgo de mercado. Entonces, como ya vimos los elementos del entorno determinantes, vamos a dar herramientas e instrumentos que le van a permitir al tomador de decisiones medir el grado de incertidumbre y de riesgo que se está presentando en ese momento en el entorno, cuantificar esa situación. Y algo muy relevante del primer ciclo, un diferenciador del programa, es el proyecto integrador. ¿Qué es el proyecto integrador? El proyecto integrador es cuando los estudiantes aplican los conceptos teóricos, los incorporan a una necesidad o un requerimiento de su sector, o un requerimiento de su empresa y lo llevan a la práctica. Cómo mitigar el riesgo y cómo darle solución a esas situaciones o incertidumbres que se están presentando. Ahí termina nuestro primer semestre, donde los estudiantes ya habrán visto elementos teóricos, herramientas e instrumentos
trabajarán en nuestros laboratorios con nuestras plataformas computacionales y terminarán en la implementación del proyecto integrador en la primera parte. Ahora le vamos a dar la palabra a Edison en Cali, donde nos va a hablar del segundo momento de la especialización, que es la segunda parte donde se da la continuidad a lo que ya habíamos visto desde el punto de vista teórico. Adelante, Edison, y saludes allá en Cali. Gracias, profesor Hugo. Es un placer saludar a todos los que están conectados en este momento, pero también es un placer saludar a los que están presentes en Bogotá, a los que están presentes aquí en Cali. Y en ese orden de ideas procedemos al segundo semestre. Bueno, después de que los estudiantes y los profesionales han hecho ese primer paso donde muchas de las, digamos, incertidumbres y de los riesgos que impactan las empresas de forma cualitativa, en este segundo semestre hacemos un grado más en el escalón y nos vamos a hacer que los estudiantes entren en la parte cuantitativa. En eso, el primer curso donde se van ellos a adentrar en la parte cuantitativa es gerencia de inversión y riesgo financiero. Este es un curso donde los estudiantes van a aprender a modelar diferentes score crediticios, también lo que tiene que ver con créditos corporativos y cómo incorporar incluso elementos externos en la valoración de un proyecto en términos de incorporar diferentes variables técnicas, legales, también de tipo económico, para poder tomar una determinación en, digamos, en ambientes complejos de alta incertidumbre. Luego, el estudiante de pasar este curso entrará en Business Analytics, en donde los estudiantes aprenderán diferentes técnicas y modelos de Machine Learning, bien sea modelos supervisados, modelos no supervisados, en donde los estudiantes aprenderán modelos como, por ejemplo, el bias ingenuo, aprenderá árboles de decisión, aprenderá el random forest, aprenderá también el XGBoost, bueno, y diferentes modelos más, también modelos de regresión lineal, no lineales, para poder modelar variables que son bastante complejas en el momento en que nos encontramos como país y como, digamos, como mundo entero. Bueno, después de pasar Business Analytics, donde los estudiantes ya tienen los modelos, pasamos a pronósticos estratégicos y financieros. Aquí entramos a que los estudiantes manejen modelos bastante interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el modelo ARIMA. Es un modelo flexible que permite modelar series de tiempo, bien sea ventas, bien sea Producto Interno Bruto, bien sea cualquier otra variable que pueda afectar el rendimiento de la empresa. Y si, digamos, encontramos también en ese mismo curso que hay otras variables que requieren un análisis profundo, por ejemplo, lo que tiene que ver con volatilidad, entramos con los estudiantes a hacer un modelo que se llama GARCH, modelo ARCH y modelo VAR o vectores autorregresivos, que son modelos que sirven para, el primero, el GARCH, para poder modelar la volatilidad de cualquier serie de tiempo, bien sea inversiones, bien sea también, y por qué no, las ventas de una empresa, o incluso, por qué no decirlo, digamos, la cartera de una empresa que también presenta volatilidad. Incluso también si la empresa es afectada por variables externas, bien sea, digamos, temas climáticos, también se puede modelar. En ese mismo curso también los vectores autorregresivos sirven para poder establecer cuál, por ejemplo, si tienes dos variables, digamos, Producto Interno Bruto y ventas de la empresa, cómo afecta una variable con respecto a la otra. O, por ejemplo, las ventas de la empresa con respecto a los costos. ¿Qué tanto es el impacto de una variable con otra? Luego introducimos a los estudiantes en un curso un poco más cualitativo, que son las técnicas de negociación efectiva. En estas técnicas de negociación efectiva, entramos a los estudiantes en cómo hacer, por ejemplo, negociación multicultural, cómo hacer negociaciones en ambientes de alta complejidad e incluso cómo alinear los métodos de negociación con la estrategia y con la misión y visión de la empresa. Finalmente, los estudiantes pasarán a la simulación de escenario. Bueno, finalmente no, como digamos, penúltima escala, entrarán en la simulación de escenarios para la toma de decisiones. Aquí ya, digamos que entramos en la cúspide de toda la especialización, donde los estudiantes tendrán que, a través de las distribuciones,
de las variables que afectan la empresa, que ponen un riesgo bastante alto, tendrán que modelarlas, bien sea en baja incertidumbre, en media incertidumbre, en alta incertidumbre, y poder después comparar el riesgo versus la rentabilidad de cualquier proyecto o de la misma empresa. También en esta misma curso de simulación de escenarios, podemos simular escenarios, por ejemplo, para un proyecto. En este caso podemos incorporar muchas variables y luego tomar medidas estadísticas para saber si es viable, no es viable, si nos metemos al proyecto o no nos metemos. Todos estos cursos tienen también casos aplicables al final, independientemente del proyecto integrador, que también para este segundo semestre entramos en el proyecto integrador 2, que bien lo decía el profesor Hugo, aquí ya ponemos en práctica todo y ojalá en un caso real de la empresa donde los estudiantes se encuentren inmersos. Las selectivas también tenemos diferentes selectivas que más adelante podemos explicar con más detalle porque ya depende de dónde el estudiante quiera especializarse. Un ejemplo de ello, de una selectiva, por ejemplo, tenemos allí el tema de banca de inversión. Otro, por ejemplo, tenemos más el tema de Business Analytics aplicado ya más en profundidad a lo financiero. Por último, una vez que sea egresado de esta especialización, el perfil del egresado es bastante amplio. El estudiante puede trabajar en organizaciones privadas, públicas, incluso multilaterales, con o sin ánimo de lucro. Los estudiantes también pueden ser gerentes de riesgo, gerentes generales, gerentes de procesos estratégicos en las empresas, de planeación y direccionamiento. Incluso, ¿por qué no? Puede ser consultor, puede ser asesor, para proyectar a las organizaciones hacia modelos de gestión de riesgo que les permiten obviamente contrastar diferentes alternativas. Una cosa muy importante que de pronto se me quedaba, profesor Hugo, y que deben saber los estudiantes tanto en Bogotá como en Cali y todos los estudiantes que estén conectados a nivel nacional o incluso internacional, es que en diferentes cursos se va a inducir a los estudiantes a producir matrices de riesgos. Bueno, por último, pues sobra decir que los estudiantes también en su perfil de egreso están también competentes para desempeñarse en áreas que tengan que ver con riesgos financieros, con modelamiento y con aseguramiento de la calidad. Profesor Hugo, creo que no se me queda nada en el tintero, no sé si pasamos de pronto a los diferenciadores. Señor, gracias Edinson, allá en Cali. Y entonces se estarán preguntando, este programa, ¿qué lo hace diferente? ¿Cuáles son los valores agregados que tiene esta especialización en alianza entre estas dos instituciones? Pues nuestra especialización, como lo vemos allí, primero, como se menciona, un análisis integral de la incertidumbre. No es simplemente la incertidumbre desde el punto de vista cuantitativo y financiero. La incertidumbre, como lo vimos ahora, comienza desde el análisis estratégico. Ese es un elemento diferenciador, la combinación o la alineación entre la incertidumbre desde lo financiero, operativo y la incertidumbre desde el punto de vista estratégico. Y eso nos da cabida al segundo rasgo diferenciador. Pensamiento estratégico es una habilidad directiva de orden superior. La capacidad de interpretar el entorno de una manera adecuada, de visualizar las contingencias del entorno. Nadie o muchos no esperaban lo que iba a ocurrir ayer, las decisiones del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar esas situaciones de extrema adversidad? Aquel que no tenga el pensamiento estratégico o esa capacidad para lograr tomar decisiones, pues podrá llevar a su organización a unos momentos de extrema adversidad. Pensamiento estratégico es lo que desarrollamos para lograr enfrentar esa situación extrema. La incertidumbre no es sinónimo de muerte empresarial. Lo que hay que hacer es cómo gestionar la incertidumbre de una manera adecuada. Y eso entonces, ¿cómo lo hacemos? La incertidumbre desde lo cuantitativo, cualitativo, el desarrollo del pensamiento estratégico, viene acompañado de plataformas y herramientas computacionales especializadas. La Universidad de Rosario, la Universidad Autónoma de Occidente, hemos desarrollado con el paso del tiempo herramientas computacionales que permiten identificar y cuantificar oportunidades de mercado, salir de los momentos de extrema adversidad. El año pasado la Universidad de Rosario desarrolló una herramienta computacional que utilizaremos en clase para nuestros estudiantes, unida a las herramientas computacionales desarrolladas en Cali. Y aparece el último elemento
resaltado allí, aunque tenemos muchos elementos diferenciadores. Aprendizaje aplicado a la realidad empresarial. El proyecto integrador 1 y el proyecto integrador 2 es la aplicación de problemáticas precisas de las organizaciones. Utilizamos la teoría como un elemento fundamental y la base de ese desarrollo. Los estudiantes, cuando terminan la especialización, habrán logrado dar sugerencias efectivas para el enfrentamiento de situaciones de riesgo diversas que se presentan en la organización. No queremos que las organizaciones lleguen a momentos de procesos de insolvencia empresarial, de liquidaciones, de quiebras, como resultado de enfrentar situaciones de extrema adversidad. La turbulencia puede enfrentarse de manera adecuada. Estos son algunos de los rasgos diferenciadores, los que hemos resaltado para el programa, y la invitación para todos es que participen en nuestro programa. Tiene el respaldo de 2 instituciones con respaldo nacional e internacional. Es un programa distinto, es un programa que está hecho a la medida de lo que estamos viviendo en el entorno en este momento. Lo hemos trabajado ya durante 3 años para proponer y para generar una oferta atractiva, innovadora, pertinente. Esa es la invitación que les hacemos allá con Edison desde Cali, aquí en Bogotá, y entonces ahora este evento continuará. Juan Pablo nos dará el paso siguiente, hablaremos con nuestros grandes invitados. Profesor Hugo, profesor Edison, muchísimas gracias a ustedes por la explicación que nos dan sobre este programa. Finalizamos entonces la presentación académica para dar paso a uno de los momentos más esperados de la noche, el panel empresarial. Un espacio para escuchar desde la experiencia real cómo se gestionan los riesgos y la incertidumbre en distintos sectores. Nos acompañan 3 panelistas con amplia trayectoria. Abel Cardona Forero, ingeniero industrial, especialista en logística integral, supply chain manager, senior en identificación de oportunidades comerciales y desarrollo de nuevos negocios, con experiencia de 30 años en el sector retail. Cristian Castillo, especialista en gerencia informática con más de 17 años de experiencia liderando unidades de negocio y diseñando estrategias con una alta influencia en los resultados y el crecimiento del negocio. Él es vicepresidente de Data Crédito Experian. Finalmente, Daniel Rubio Vega, contador público, docente y especialista en administración de empresas, con amplia experiencia en roles como Contralor Nacional de Goodyear y gerente de auditoría en firmas de prestigio como Deloitte y PricewaterhouseCoopers. Bienvenidos. Bueno, antes de darle la palabra a los invitados panelistas, quisiera comenzar con ellos con una pregunta, ¿sí? Y quisiera comenzar con nuestro ingeniero Abel Cardona y luego con nuestro profesor Daniel Rubio. Ingeniero Abel, esa es una de las preguntas que cualquiera de nosotros pues quisiera hacerle para que usted de pronto a todos los que están conectados, presentes aquí, los que están presentes aquí en Cali, los que están presentes en Bogotá, podamos nutrirnos de la importancia de lo que es la gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial. Desde su experiencia personal en la transición generacional en una empresa familiar, ¿qué factores externos afectaron la continuidad de la empresa y en qué forma esos factores deben ser enfrentados? Esa sería como la primera pregunta. Y ahí mismo en esa pregunta es, ¿qué indicadores o estrategias de gestión de riesgos o gobernanza usted recomendaría para fortalecer la resiliencia en las empresas familiares? Bueno, buenas tardes, ya noches para todos. Muchas gracias primero a la Universidad Autónoma por invitarme, a la Universidad del Rosario. Realmente vengo a contarles desde el punto de vista empresarial la importancia de la gestión del riesgo. Y no estaría aquí en esta presentación si no fuera un convencido que si las empresas familiares y no familiares lo tienen en cuenta, puede suceder lo que le pasó desafortunadamente a la empresa familiar donde yo estuve 30 años. Para la gente que está en Cali, de pronto se va a dar cuenta por el apellido, de pronto no.
Más adelante les puedo contar el nombre si me lo preguntan. Yo creo que lo más importante es convencerse de que así sientas que no hay riesgo, siempre estás en un riesgo constante. En el mundo de retail, el primer riesgo que tuvimos hace 30 años fue la llegada de las grandes cadenas del mundo, la amenaza de la llegada de Carrefour, la amenaza de que llegaba Walmart, y Carrefour se tuvo que ir porque no pudo incorporar aquí, pero entonces llegó la amenaza de Amazon, del mundo digital, y muchas empresas no estábamos preparadas porque administrativamente no teníamos la conciencia de que estábamos en riesgo. Yo quiero dar un dato para que todas las personas que están conectadas lo tengan muy presente. Según la firma que aquí mi colega estuvo con ella, PricewaterhouseCoopers, más del 80% en Colombia son empresas familiares. Solamente el 15% de esas empresas van a llegar a la tercera generación con éxito. Solo el 15%. O sea que 1000 empresas en Colombia, 800 son de familia y esas 800, menos de 150 van a llegar a la tercera generación. Si no toman esto en cuenta. Yo acepté la invitación y lo quiero comunicar aquí es porque yo tengo un legado y es transmitirle a todas las personas que están en una empresa familiar que tomen el riesgo en cuenta, porque existe. Nunca la empresa familiar donde yo estaba pensaba, y la comunidad todavía dice y lo piensa, nunca pensamos que estábamos en riesgo. Y hoy en día, desafortunadamente, la empresa no existe, no pasamos el riesgo. Entonces, esta es una invitación a que todo el mundo tenga en cuenta el riesgo que todas las empresas corremos. Puedes tener el 50% del mercado retail en la ciudad, el 10% del mercado retail, la marca más querida de la región, porque así estuve en muchos estudios. Y si tú no tienes conciencia de que día a día estás en riesgo, te especializas, esta especialización me parece fantástica, Y luego de especializarse, lo más importante es que la gran administración tome en cuenta de aceptar que estamos en riesgo y creemos la gerencia de riesgo de las empresas. Es que todas las personas que tomen esa especialización van a tener muchas oportunidades porque día a día se está tomando más conciencia de que las empresas estamos en riesgo. ¿Alguna otra recomendación, ingeniero? Otro dato. En este momento, en las empresas familiares, el 60% de la tercera generación ya está trabajando en las empresas familiares y el 30% de los socios gestores están convencidos de que no van a dejar el legado a la siguiente sucesión. Solamente quería, antes darle la palabra al profesor Hugo y después a nuestro profesor Daniel, y es que yo todavía llevo esa empresa en el corazón también, todavía, y los diciembre todavía hay una propaganda por ahí que canto con mucho amor. Profesor Hugo, quiere hacerle una pregunta también a nuestro invitado Cristian, porque acá nuestro profesor Daniel, hay también muchísimas cosas que contar y mucha experiencia. Pues, primero, saludes a nuestros invitados allá en Cali. Ahora ya nos contarán, pues más de uno habrá tratado o habrá logrado identificar cuál es la empresa que Abel nos menciona. Ahora él no lo dirá. Ahí he dado pistas, retail, querida en Cali, querida en el eje cafetero. Lástima su cierre, güey. Ahora nos contará más detalles. Cristian, hemos hablado durante este espacio de la incertidumbre, de la turbulencia, de la gestión de riesgo como algo determinante para la sostenibilidad de nuestras empresas. Quiero preguntarte al respecto de esto. Si yo ya como organización me encuentro en un entorno de alta incertidumbre, pues la incertidumbre siempre aparece en el entorno de las organizaciones, pero de alta incertidumbre, que pone en aprietos la perdurabilidad o la sostenibilidad de mi organización. Imaginémonos ese escenario. Alta incertidumbre, corro alto riesgo de desaparición como empresa. Desde la experiencia, desde lo que trabajas en tu organización, ¿qué debe hacer esa persona, ese directivo que se encuentra en un estado de extrema adversidad, donde su empresa está a punto de desaparecer? ¿Qué hay que hacer para que esa empresa no desaparezca?
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Me uno a las palabras de Abel sobre esta especialización espectacular. Cuando uno mira los temas, están completamente alineados con la realidad de lo que está pasando en el entorno, no solo local, sino también a nivel internacional. Entonces, felicitarlos de verdad por haber sido tan acertados en el momento de la especialización y en los temas. La incertidumbre, estoy de acuerdo, hoy en día es una constante. Ahí creo que tenemos que partir de esa base. La incertidumbre siempre está en los negocios y de hecho en la medida en que hay mayor incertidumbre, pues también muchas veces hay mayor rentabilidad y hay mejores resultados en las empresas. No hay que ver esa incertidumbre como un enemigo que acecha, que está ahí siempre como tratando de devorarnos y devorar las empresas, sino hacer la diferencia desde la administración de esa incertidumbre, desde la preparación. Si llega a un punto en el cual sucede algo que no podíamos modelar por los datos, porque no se había presentado en el pasado, si llega a una situación externa que puede impactar de forma dramática, contundente, una empresa, ejemplo, lo que está pasando hoy con el tema de los aranceles, ¿no? No tenemos una referencia, un punto con datos certeros en la historia a partir del cual pudiéramos modelar o simular qué va a pasar hacia adelante. Esto más o menos decían, desde la Segunda Guerra Mundial no había un impacto tan fuerte en el comercio internacional. Pero en ese punto, cuando llega digamos que, grado alto de incertidumbre, uno lo primero que tiene que hacer es analizar estas situaciones. Yo creo que la calma siempre ayuda mucho en esto, pero la calma tiene que estar acompañada de herramientas. Necesitas tener un sistema de gestión de los riesgos. Necesitas tener un sistema en el cual puedas analizar los impactos de forma ordenada, de forma numérica, poner sobre la mesa algunos supuestos y con base en eso tomar decisiones. Las decisiones por experiencia son supremamente importantes, pero los datos, la tecnología, el acceso hoy a las herramientas, por ejemplo, analíticas, que comentaban hace un momento en la presentación de la especialización, que por demás además están muy democratizadas, que el acceso ya no tiene los costos que tenía antes, que se pueden incluso adquirir a demanda con unos cuantos clics en diferentes plataformas tecnológicas, nos pueden ayudar a decantar ese escenario que parece ser dramático y estructurar un plan. Y ahí viene la estrategia. La estrategia es fundamental en esto. Hay que definir cuáles son los pasos desde el punto de vista táctico, pero también los pasos desde el punto de vista estratégico. Y hay una cosa que también es fundamental en los negocios y es que a veces hay que vivir para pelear otro día. Uno no necesariamente tiene que resolverlo todo en ese momento de alta incertidumbre y cuando se materializaron los riesgos, sino buscar la supervivencia de la empresa y a partir de ahí luego estructurar ese plan de mediano y largo plazo de recuperación primero y luego de crecimiento. Y hay decisiones que muchas veces son más de ingeniería financiera que de estrategia. Entonces, tener esa visión amplia del contexto, de lo que pasa en la empresa, de los recursos y herramientas que tengo, combinado con el conocimiento que puede brindar, por ejemplo, una especialización como esta, pues puede ser la diferencia entre sobrevivir como empresa o terminar en un cierre. Cristian, por la respuesta y solo un apunte, Diego. Pues tenemos que buscar cómo Cristian sea uno de nuestros profesores. De una vez te invitamos a ser parte del equipo y porque nos has narrado lo que vemos en el programa. En el programa vemos lo estratégico, lo operacional, la modelación desde lo financiero, cómo enfrentar esos momentos de adversidad, cómo ser cauto, no creer que porque estamos en la incertidumbre ya muere la organización, no lo has dicho. Cómo es tener esa paciencia y esa calma y esa sabiduría que lo vimos en el diferenciador, el pensamiento estratégico, que lo vemos como un diferenciador del programa. Entonces, me parece que nos ha sintetizado el plan de estudios con esta respuesta, cómo enfrentamos el momento de extrema adversidad como el que estamos viendo ahora. Ahora te preguntaremos otra cosa y Edison te preguntará algo, pero
le vamos a darle el paso allá a Edison en Cali, porque vamos a ver qué nos va a decir Daniel Rubio, otro de nuestros invitados. Edison le va a hacer una pregunta allí para seguir continuando con este conversatorio que tenemos. Adelante, Edison, allá. Gracias, profesor Hugo, y gracias, doctor Cristian, futuro también docente en nuestra especialización. Un saludo desde Cali. Bueno, profesor Daniel, yo le digo profesor porque, pues aparte de su experiencia como profesional, él ha enseñado en otras universidades. Profesor Daniel, desde su experiencia en auditoría y en la implementación de sistemas integrales de gestión de riesgos, ¿cuáles considera que son los elementos críticos que debe integrar una junta directiva para elaborar un plan estratégico y una matriz de riesgos efectiva? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos los presentes aquí en la ciudad de Cali, en Bogotá, y muchísimas gracias a las universidades por esta invitación. Realmente me siento muy complacido y muy orgulloso de estar con ustedes. Y pues realmente de una manera muy sencilla quiero compartirles pues parte de la experiencia que he tenido tanto a nivel profesional en las firmas de auditoría, conociendo las organizaciones, conociendo un poco cómo funcionan y los riesgos a los cuales están expuestas. Y ya una vez vinculado al sector, digamos, industrial, la experiencia que he tenido implementando sistemas de gestión de riesgos en estas organizaciones. En relación con la pregunta que me hace el profesor Edison, yo diría que básicamente lo más importante para una organización, para una junta directiva como tal, es la necesidad de entender el riesgo, identificar y analizar las diferentes oportunidades y los diferentes riesgos que se puedan presentar. Por allá en la teoría, al comienzo del tiempo hablando de riesgos, hablábamos de riesgos positivos y riesgos negativos. Hoy en día hablamos ya de oportunidades y como tal, definitivamente las debilidades que puedan impactar a nuestra organización. Entonces, para mí, en opinión de lo que con todo lo que venimos hablando, creo que lo más importante para darle respuesta, profesor, es siendo la exposición al riesgo cada día mayor y mucho más compleja por la cantidad de factores que estamos viviendo. Hace yo creo que 3 meses cuando cerramos el año 2024, no pensábamos que muchas organizaciones iban a estar hoy con seguramente la angustia que se tiene por lo que está pasando a nivel internacional. Es identificar y conocer 2 cosas fundamentales, 2 características fundamentales del riesgo. Primero que todo, su potencial. ¿Cuál es el impacto que puede causar a las organizaciones? ¿Y cómo estamos nosotros preparándonos para responder a ese impacto? Y segundo, conocer los orígenes del riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a analizar un poco y a profundizar en diferentes organizaciones, vemos que se pueden encontrar riesgos originados en diferentes áreas. Pueden ser riesgos originados por legislación, puede ser riesgo originado por proveedores, puede ser riesgo originado por clientes. Entonces, al conocer los orígenes del riesgo, lo que vamos a hacer es determinar con mayor claridad cuáles son las herramientas que podemos utilizar para responder a esos riesgos, ¿sí? Y obviamente recuerden, toda respuesta a los riesgos tiene un costo. Toda organización que piense responder a un riesgo tiene un costo. Tiene que necesariamente asumir un costo. Por eso cuando se clasifican los riesgos y miramos si son aceptables, si son moderados, si son catastróficos, pues muchas veces se dice, siendo aceptable, manejémoslo. Podemos convivir con él. Pero de pronto, como decía el doctor Cardona, pues uno piensa que no le va a pasar nunca, pero resulta que sí pasó y no invirtió lo que tenía que invertir para generar una respuesta apropiada. Entonces, conozcamos, hay una necesidad amplia de conocer orígenes y potencial del riesgo. Y en segundo lugar, yo creo que hay un punto muy importante y es que la organización tiene que involucrar en todos los aspectos del riesgo el recurso humano de la organización, el talento humano. ¿Por qué? Los que hemos funcionado a nivel de gerentes, pues conocemos la operación de nuestras organizaciones, ¿cierto? Pero quien conoce la minucia y el detalle
¿quién es? La base, nuestro recurso básico. Muchas veces, y en la experiencia que he tenido implementando sistemas, siempre hemos cobijado a ese factor humano y han sido la base para identificar detalles que uno como gerente no tiene. Y son detalles básicos a la hora de evaluar que eso puede impactar a la organización. Entonces, cuando yo diseño mi plan de administración de riesgos, debo involucrar mi talento humano y permear hacia todos los niveles de la organización ese plan, para que todos estemos conscientes y conocedores de cómo debemos reaccionar en determinado momento. Interesante, profesora Rubio. Y yo quisiera es que me quedó algo en la cabeza y quisiera hacerle una preguntita, una mini pregunta dentro de esa pregunta. Y es, para la junta directiva, muchísimos riesgos y una matriz de riesgo gigante, pues obviamente sería inoficioso. ¿Cómo pasar entonces de una matriz, de pronto, qué sé yo, puede ser de 100 riesgos que uno puede identificar a unos más estratégicos, pienso yo? No sé. No, es muy válida la pregunta, profesor. Yo tengo una experiencia en una organización cuando llegamos nos encargaron el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos y preguntamos qué se tenía en la organización. Entonces nos mostraron unos manuales que habían hecho en algún momento determinado y había una cantidad de riesgos. Yo creo que habían más de 100 riesgos, como usted lo menciona. Y la pregunta nuestra fue, ¿y cómo los van a administrar? ¿Cómo los van a manejar? Y no había respuesta. Pero también vimos que seguramente en su afán por generar ese tipo de programas de administración de riesgos, no se habían sentado a depurar claramente, digámoslo así, si efectivamente eran riesgos o no eran riesgos. Recuerdo muchísimo un caso y lo cuento con un poco de humor. Había un riesgo que decía que el gerente no fuera capaz de organizar a todos el presidente de la compañía no fuera capaz de organizar a todos sus gerentes para seguir las directrices que él trazaba. Entonces yo decía, bueno, pues esto no puede ser un riesgo. Si el gerente no puede manejar a su equipo, pues eso es un tema diferente, ¿no? Entonces empezamos a eliminar y a eliminar, obviamente con con la compañía, hasta llegar a sacar solamente 5 riesgos estratégicos, que es la forma más fácil como usted construye su matriz y obviamente va a responder adecuadamente a ellos. Si usted se enfrasca en una cantidad de riesgos, nunca va a salir con nada. Definitivamente se va a quedar en la mitad. No va a alcanzar el tiempo. Además, recuerden, los riesgos son muy dinámicos. Todos los días cambian. Nos acostamos hoy con unos riesgos y mañana hay otros factores de riesgo completamente nuevos. Entonces, necesitamos dinamismo. Estaban hablando ustedes hace poco de la junta directiva y mencionábamos, de la junta directiva tiene que ser muy emprendedora. Necesariamente tiene que ser muy emprendedora, pero muy prudente en materia de respuesta a esos riesgos. ¿Okay? Muchas gracias, profesor Daniel. Antes de darle paso a nuestro profesor Hugo, porque el profesor Hugo también tiene preguntas para ustedes y yo tengo preguntas también para Cristian, que está en Bogotá. Director Diego, ¿será que podemos tener a nuestros dos panelistas también, ingeniero Abel y el profesor Daniel, por lo menos para que dicten un seminario, por lo menos entre ellos dos? Me gustaría, me encantaría. Profesor Hugo, bien pueda, tiene la palabra. Edison, apenas hace caras aquí, Diego, lo ponemos aquí en aprietos. Quiero hacerle una pregunta a Abel. Con lo que nos ha contado Abel de su experiencia en empresa familiar, voy a hacer una pequeña contextualización de esta pregunta. Las 10 empresas más antiguas del mundo, algunas de ellas milenarias, todas son familiares. La empresa más antigua del mundo se llama Hochi Ryokan. Es una empresa japonesa de casi 1300 años de vida. Y en ese listado hay otras grandes historias de empresas como Fonderia Marinelli di Campani de Italia, fundada en el año 1000. Las compañías alemanas de Wegef Stefan, Affligem, hoteles y otro tipo de Camufo de Italia, la acabo de recordar. Son compañías milenarias. En esa historia de las empresas familiares hay desafíos. Entonces,
que son distintos a los de las empresas consolidadas en los rankings internacionales como las grandes generadoras de rentabilidad. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para lograr perdurar y continuar en el tiempo? No es lo mismo una empresa multinacional a una empresa familiar. La empresa más antigua de Colombia es familiar. Es la Puerta Falsa, que queda en Bogotá. Pero la segunda más antigua es el Ingenio Manuelita de Cali. La pregunta es, ¿qué debe pasar con las empresas familiares? ¿Cuáles son sus retos para lograr ser, ojalá como esas empresas milenarias japonesas y europeas, o como la Puerta Falsa y el Ingenio Manuelita? A ver, ¿qué nos puedes aconsejar o decir alrededor de eso? Voy a poner casos más conocidos. Carvajal en Cali, Colombina, el Grupo Oval. Son empresas que han trascendido a más de la tercera generación. Complemento con y lo va a enlazar con la pregunta que le hicieron al doctor Daniel. ¿Cuál es el riesgo más grande que existe en una empresa familiar y en su junta directiva? Que todos los miembros sean de la familia. Entonces, yo creo que lo primero que debe incorporarse es que de los socios gestores, o sea, siempre en las empresas familiares hay un socio fundador, normalmente es el patriarca. Vienen un grupo de hijos, que en familias grandes, paisas, antioqueñas, pueden ser alrededor de 14, esos van a ser los socios gestores, los que hacen crecer la empresa y la ponen donde están. Y luego vienen los hijos, primos, esposos, y entonces eso se empieza a agrandar. Lo más importante para evitar el riesgo en una empresa familiar es aceptar que se tiene un riesgo y trazar, la teoría está escrita, toda la teoría del cambio empresarial, gobernanza, protocolo de familia y todos esos factores que hacen que todas las empresas milenarias o el Grupo Carvajal y muchas empresas que puedo nombrar familiares muy grandes entre las 10 primeras empresas de Colombia han perdurado. Y es que tomaron el proceso de los riesgos que se venían y estructuraron la empresa para hacer las transiciones y dejar de ser una empresa familiar, como el Grupo Carvajal, que lo digo porque soy muy cercano a ellos, a ser una multinacional nacional, en el cual hay algunos miembros de la familia, que es una familia grandísima, pero son muy pocos los que están ya en la dirección de la compañía. Yo creo que para que una empresa familiar perdure en el tiempo es darse cuenta que tiene un riesgo, aceptarlo y hacer una transición gradual a una empresa nacional y luego tener estructura de una empresa multinacional, si se quiere decir. Detalles muy simples como en una junta directiva debería haber la mayoría de la familia, pero debería haber miembros externos asesores. Las asambleas de accionistas, no debería uno ir como familia a la asamblea, sino uno mandar un representante de la familia. En una asamblea tú no estás enfrentando temas económicos con la familia, es un tema empresarial, uno no debería meter el corazón en ese tipo de temas. Entonces yo creo que ese es, para evitar que todas las empresas tengan ese riesgo, es convencerse del riesgo de hacer la transición a una empresa de familia, a una empresa tradicional y luego una multinacional familiar nacional. Yo creería que sería ese el camino. Isabel, por esa reflexión alrededor de la enseñanza a las empresas familiares. Ahora me gustaría que Edinson tiene preguntas para hacerle a Cristian. Entonces, si quieres, les planteas lo que quieras preguntarle a él acá en Bogotá. Sí, gracias, Cristian. Un saludo desde Cali también, otra vez, futuro profesor también de nuestra especialización. Cristian, pregunta, la turbulencia, perdón, si como una organización ya estoy en un entorno de alta incertidumbre que está colocando en aprietos la sostenibilidad de la organización, la pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones que desde su experiencia podrían darse para lograr que la misma no muera rápidamente o muera en condiciones menos favorables? No sé si vuelvo y la repito. Edinson, que ya Sí. Cristian nos dio su concepto frente a esa
a esa pregunta. Si quieres, le haces la otra, la pregunta 1. Perfecto, perfecto, no hay problema. ¿Cómo? Esto es muy interesante y además porque usted está en el entorno, profesor Cristian. ¿Cómo puede en este momento el uso de la tecnología, aunque ya más o menos dio más o menos unas pinzadas sobre eso, cómo puede en este momento el uso de la tecnología apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas, disminuyendo los niveles de incertidumbre empresarial? Y esta pregunta va muy a la mano con una pregunta, si ustedes recuerdan, algunos que están conectados, que nos las hicieron al final de un webinar que tuvimos. Entonces, sí me gustaría, profesor Cristian, es cómo en este momento el uso de la tecnología podría apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas, disminuyendo los niveles de incertidumbre empresarial. Muchas gracias, Edison, y bueno, muy honrado por lo de profesor. Muchas gracias. Voy a conectar aquí un poco los puntos con lo que comentaban mis compañeros de panel. Si uno lo analiza desde un punto de vista objetivo, la cantidad de riesgos, completamente de acuerdo, puede ser abrumadora para una compañía. La cantidad de información, de escenarios que uno debería monitorear, simular, controlar, puede terminar siendo algo que para empresas, independientemente de su tamaño, pequeñas, medianas, grandes, termine desbordando o termine también distorsionando un poco lo que debería ser el foco estratégico de la compañía. Entonces, ¿cómo lo gestionaríamos nosotros? Hay que gestionar primero todos los riesgos, hay que analizarlos. Algunos de esos riesgos seguramente el negocio los puede asumir. Asumir no significa que se dejen de controlar. Yo tengo que tener un monitoreo sobre eso. Ahí entra a jugar un papel muy importante la tecnología. La tecnología me puede ayudar a simplificar el monitoreo, a tener una capacidad de ver más escenarios sin necesidad de multiplicar el número de personas que tengo enfocada en mi compañía atendiendo el sistema de riesgos y el control de riesgos. Y ni que hablar de la incertidumbre. La incertidumbre muchas veces está dada por la falta de información o por tener un nivel de acceso muy bajo a la información. ¿Y la información cómo se genera? A través de la tecnología. ¿Cómo se administra? A través de la tecnología. Pensemos, y a mí me gusta mucho hablar desde lo práctico, desde lo que está pasando hoy, que todos lo tenemos en mente. Situación aranceles. Entonces, si uno analiza el tema de los aranceles en Estados Unidos, claro, semanas atrás vimos un montón de movimiento en el mercado, el oro llegando de nuevo a máximos históricos porque es un activo refugio, entonces ahí puede haber menor incertidumbre, pero también uno ve el Bitcoin con una volatilidad, pero dentro de esa volatilidad ha crecido un montón en medio de un escenario de alta incertidumbre. Y por el otro lado, ve uno las acciones en el mundo cayendo. Esas acciones caen y muchas de ellas, por ejemplo, son tecnología. Y uno diría, pero no tienen por qué verse tan afectada por un tema que va a afectar seguramente productos de consumo o insumos, pero sí lo pasa, sí pasa porque todo está supremamente conectado y porque cuando sale la noticia, todo esto viaja supremamente rápido a través de todos los sistemas de comunicación que tenemos hoy interconectados. Entonces, mientras acá de pronto está apenas comenzando el día, al otro lado del mundo están cerrando las bolsas, está cerrando Hong Kong, está cerrando Shanghai, y ahí ya se dieron un montón de análisis a través de la tecnología, un montón de simulaciones con la información que se tiene y los supuestos que hay que hacer para generar esos escenarios, y eso genera una repercusión en las acciones de las compañías. Y luego eso termina generando otro impacto a este lado del mundo, porque cuando allá anochece y cierra, aquí estamos listos para arrancar el día, y ese arranque ya viene con un montón de información adicional que van a incorporar las compañías en los modelos, y esos modelos de vuelta van a dar otra respuesta y sigue generándose ese ciclo. Entonces, ¿dónde se rompe la rueda? La rueda se rompe con la estrategia. ¿Y dónde se rompe la rueda? Cuando uno analiza dónde están las oportunidades, que es otro de los puntos muy importantes que tiene esta especialización. ¿Cómo convierto yo la incertidumbre, los riesgos en oportunidad? Hoy la conversación era, Colombia no salió mal librado, y no salió mal librado porque comparativamente con otros países de otras regiones, del sudeste asiático, China,
Los aranceles son mucho menores que los que se van a generar para otro tipo de países. Y entonces surge ahora la gran inquietud, como siempre nos pasa a los colombianos, nos emocionamos mucho y decimos, bueno, ahora hay que montar empresas de textiles, ahora tenemos que montar unas compañías que hacen lo que los asiáticos les va a costar muy caro por el arancel. ¿Y cómo administro yo eso? ¿Será que como empresa me meto ya y hago una alta inversión y compro máquinas y compro insumos y hago pedidos porque creo que ahora soy más competitivo? ¿O analizo a través de la tecnología, de la analítica, de los datos que tengo, qué puede pasar en el corto o mediano plazo si de pronto estos aranceles vuelven a cambiar o de pronto pasa algo y el arancel de Colombia termina subiendo súper rápido de un momento a otro y los de los asiáticos bajan? Entonces, eso lo tengo que modelar, eso lo tengo que analizar y en eso me puedo apoyar con la tecnología, que es un habilitador que puede hacer la diferencia. Como lo decía hace un rato, la tecnología ya no es privativa de las grandes compañías. La tecnología se ha democratizado mucho. O sea, realmente podemos acceder, independientemente del tamaño de la empresa, a muy buenas herramientas que nos permitan nivelar la cancha, que nos permitan tener también como unas ventajas competitivas diferentes. Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante de ese uso de la tecnología. Hay que usarla con estrategia, hay que usarla con un plan que me delimite a mí también hasta dónde puedo llegar y muy importante de forma sostenible, porque también puedo acceder a tecnología, pero los costos de eso pueden terminar siendo muy altos si no los logro estructurar y controlar de forma adecuada y puede incluso eso terminar siendo un riesgo en sí mismo para la compañía y su sostenibilidad y supervivencia futuro. Cristian, una pregunta final para el profesor Daniel. Y la pregunta es la siguiente. Ojalá todas las organizaciones pudieran tener, como ocurre en el sector de transporte aéreo, un radar o un sistema de alerta temprana. El sector aeronáutico ha aprendido a identificar señales del entorno para saber si se encuentra la aeronave en un estado de turbulencia. Ese es uno de los aprendizajes de la alta dirección de empresas con ese sector. Y mi pregunta es, bueno, ¿cuáles serían los indicadores específicamente financieros que pudieran servir como un sistema de alerta temprana para poder detectar los niveles de alta incertidumbre y de riesgo que ponen en aprietos a una organización? Desde ese punto de vista financiero, ¿cuáles nos sirven como un sistema de alerta temprana que podrían ayudarnos a anticipar una situación de extrema adversidad? Bueno, doctor, como todos bien conocen, pienso que existe un sinnúmero de indicadores financieros, indicadores de gestión, indicadores de calidad importantes ya digamos previamente establecidos, ¿verdad? Sin embargo, podemos clasificarlos, podemos manejar indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, que yo creo que el éxito aquí radica es en la interpretación que le demos a ese resultado del análisis. Y más que todo, el amarre que podamos efectuar entre uno y otro indicador. Porque podemos tener, en nuestra organización podemos tener indicadores por áreas, me explico, podemos tener indicadores en el área de ventas, podemos tener indicadores en el área de producción, podemos tener indicadores financieros, pero yo creo que el error en que caemos a veces es en no amarrar las interpretaciones de uno con otros, porque las razones de uno pueden estar originadas en el problema que tiene otro indicador diferente. Me explico. Yo, por ejemplo, en la planta puedo tener indicadores de eficiencia y puedo tener un indicador, por ejemplo, que me muestre el nivel de devoluciones de producto. Y en el área de ventas puedo tener indicadores, por ejemplo, que me marquen el nivel de fidelidad de mis clientes o el nivel de deserción de esos clientes. Cuando yo amarro la interpretación de mis indicadores, puedo encontrar razones y decir, hombre, si yo tengo un alto porcentaje de clientes que se me están yendo, vamos a mirar qué está pasando con el producto que estoy emitiendo, ¿sí?
Por ejemplo, hay un indicador bien importante que yo creo que cobra mucho valor a nivel, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, que es el famoso indicador del waste, o sea, los desperdicios que tiene la organización en sus sistemas productivos. ¿Por qué? Porque eso implica que tenemos residuos que tenemos que manejar y la organización debe manejar para ser respetuosa del medio ambiente. En estos días leía algo sobre el tema y me llamó mucho la atención que Suiza creo que es el país que menor nivel de desperdicios tiene a nivel mundial. El 98% de sus desperdicios los recicla y solamente el 2% se van a vertimientos. Entonces, cuando yo tengo acá en Colombia un tema importante como el reciclaje y el respeto por el medio ambiente, necesariamente debo controlar también ese indicador, ¿no? Entonces, repito, tenemos una serie de indicadores que a lo mejor de manera temprana me pueden indicar qué está pasando, la liquidez de mi empresa, cómo está mi rotación de cartera, cómo está por ejemplo, puedo tener un índice de PQRs. ¿Qué tan alto es el nivel de respuesta que estoy dando a esas PQRs y cómo estoy atendiendo a mis clientes cuando tienen PQRs que me han colocado? Pero lo más importante es interpretarlos y dar la respuesta oportuna cuando puedo empezar a amarrar unos y otros y mirar que posiblemente las causas de uno están originadas en un área similar. Entonces, como el ejemplo que les coloco de producción. Los indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con el talento humano, la retención de talento humano, el porcentaje de deserción de mis empleados, qué puede estar pasando con la organización. Yo creo que indican de manera temprana la posibilidad de riesgos que tengo que entrar necesariamente a analizar si ya no los tengo pues previamente evaluados, ¿no? Pues muchas gracias Profesor. a nuestros invitados por las reflexiones y apreciaciones sobre el tema del riesgo y la incertidumbre empresarial. Ahora le damos la palabra a Juan Pablo para continuar con nuestro espacio y nuestra agenda de la noche de hoy. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por su participación en este espacio y en este lanzamiento de la especialización en gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial. Ahora, muy importante, haciendo uso de la metodología de este programa que refleja parte del gran valor agregado en la formación de los futuros especialistas, podemos entrar a responder preguntas que tenemos vía Webex para nuestros dos coordinadores, tanto el profesor Hugo como el profesor Edinson. Y me gustaría iniciar con el profesor Edinson en Cali para responder la siguiente pregunta. Profesor, nos preguntan, ¿el programa está alineado con la ISO 31000 de 2018 y también si el enfoque del mismo es general o específico en procesos, proyectos o financiero? Bueno, sí está alineado y con respecto a si es específico al tema financiero, no, a ver, recuerden que la especialización tiene unos perfiles de ingreso, ahorita de pronto el profesor Hugo me complementa, tiene unos perfiles de ingreso y está, digamos, enfocado para profesionales del área financiera, comercial, del área administrativa, o sea, no es netamente financiero. O sea, siempre, digamos, tiene un enfoque bastante amplio. No sé si de pronto con eso respondo, el profesor Hugo de pronto pudiera complementar, pero allí estaría como la respuesta. En la presentación y en el desarrollo de la presentación de los 2 semestres, el programa no es exclusivo para personas que tienen formación financiera. El programa para el que tenga la formación financiera le complementa su formación desde el punto de vista estratégico, desde el riesgo operativo, desde el riesgo de mercado que se nos había olvidado como destacar como uno de los elementos. Y de la misma manera que el que tenga una competencia, un desarrollo, un área de formación en marketing, pues complementará el análisis de riesgo desde las otras dimensiones. El programa se vuelve integral.
El estudiante llega con una capacidad o destreza particular, pero a lo largo de los 2 semestres complementa y fortalece esas competencias y habilidades. Finalmente, como eso nos lo mostró en el perfil de salida, llega un profesional o una persona con unas competencias integrales, complementa su formación de base y la desarrolla de lo financiero, el riesgo de marketing o de mercadeo, el riesgo operacional, el riesgo logístico, el riesgo estratégico. Entonces, eso es lo que precisamente hace el programa y como también lo dijo Edison, pues las selectivas vienen a incorporar nuevos elementos y necesidades dentro de la formación de nuestros estudiantes. ¿Se me fue? Ya. Listo, profe, muchísimas gracias. Y aprovechando que usted tiene en este momento la palabra, una segunda pregunta. ¿Esta especialización está enfocada en el pensamiento crítico o sigue la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esta especialización no descarta o no abandona los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible están incorporados dentro de nuestras asignaturas del plan de estudios. Cada asignatura obedece a algunos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando vemos, por ejemplo, las asignaturas del riesgo de marketing o identificación de oportunidades de mercado, trabajamos sobre unos objetivos de desarrollo sostenible puntuales. Es decir, que nuestro programa está alineado con esas necesidades mundiales en términos de esos objetivos que requieren el trabajo por el bien común de nuestra sociedad. Entonces, esta especialización está diseñada con esos propósitos. Todas nuestras asignaturas, tanto en la Universidad Autónoma de Occidente como en la Universidad de Rosario, ya han migrado hace años hacia la preocupación por el bien común desde los objetivos de desarrollo sostenible. No nos hemos quedado simplemente en los objetivos del pasado, estamos acordes a las necesidades y requerimientos del presente y del futuro. Perfecto, profesor Hugo. Bueno, nuevamente, profesor Edinson, a ustedes en Cali, muchísimas gracias, al profesor Hugo también aquí en Bogotá, por cada una de las reflexiones, así como a nuestros panelistas y participantes de este espacio. Finalmente, quisiera comentarles que este evento marca el inicio de una apuesta académica que busca transformar la gestión del riesgo empresarial en nuestro país. Así entonces, los invitamos a profundizar en los detalles de esta especialización en gerencia del riesgo y la incertidumbre empresarial y a sumarse a esta nueva generación de líderes preparados para afrontar con visión y estrategia los desafíos en el entorno empresarial mismo. Los invitamos entonces a un cóctel en ambas instituciones y les extendemos el más fraterno agradecimiento a todos nuestros participantes una vez más. Si desean conocer más información, pues agradeciendo su participación, los invitamos a escanear el código QR que aparece en este momento en pantalla. Una feliz noche para todos.